Me acuerdo de estar en mi carro, tengo $10,000 en efectivo, que yo jamás había visto $10,000 en efectivo. Dije, estoy haciendo algo bien, voy por buen camino. ¿Qué tal, amigos? Hoy tenemos una entrevista más de Negocios de Veras. Bienvenidos aquí al podcast de Negocios de Veras. Tenemos un gran invitado el día de hoy, un empresario experto en los bienes inmuebles en Texas. Les presento al ingeniero Mauricio Ratos. Mauricio. Gracias, ingeniero, mucho gusto de estar aquí, es un honor. Te agradezco mucho la invitación y poder estar acompañándolos aquí en Monterrey. Platícanos, Mauricio, el proceso de qué tuvo que hacer Mauricio para estar el día de hoy sentado aquí presentándonos toda su experiencia de este emprendimiento. ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué te inspiró a emprender? ¿Y cuál fue tu transformación para estar hoy día sentado como un empresario? Mi nombre es Mauricio Ramos. Primero que nada, soy seguidor de Jesucristo. Soy padre de Elian, mi hijo de 3 años. Me encanta, soy apasionado de la aviación, soy apasionado de el desarrollo personal, soy parte soy parte de la Sociedad Platino de Tony Robbins y me encanta viajar. He estado en 40 países en el mundo y gracias a las bienes raíces y a las inversiones es que alcancé la libertad financiera y el día de hoy tengo 1,200 departamentos en San Antonio y en el sur de Texas. Ahora este año estamos empezando en otros negocios que vamos a llegar ahí más adelante. Así que te platico cómo llegué ahí. Yo nací en Mérida, Yucatán. Crecí en Matamoros, Tamaulipas, que es donde tuvimos el gusto de convivir muchos años y conocer a tu familia, conocer a mi familia. Fui a la escuela ahí en Matamoros hasta la preparatoria. Después fui a la universidad en Texas A&M University en Texas. Me gradué de ingeniero civil. Trabajé en la construcción por una década. Trabajando en la construcción fue que encontré las bienes raíces. Logré y así empecé pues un poquito en las bienes raíces mientras que seguía con mi empleo de la construcción. Estuve haciendo las dos cosas por 3 años. Y yo sabía que necesitaba hacer algo diferente, que no quería ser empleado el resto de mi vida. Eso fue donde empezó ahí un cambio en mi mente que dije, hay algo diferente aquí. Te platico que fue a través de una novia que tuve, que ella viajaba y esa fue una de las primeras creencias limitantes que yo rompí. Porque cuando nosotros fuimos a la escuela, el colegio en Matamoros, pues nuestros amigos, los niños ricos, nosotros no éramos ricos, los niños ricos iban de vacaciones a Europa, regresaban de vacaciones y decían, no, pues fuimos a París, fuimos a Francia. Entonces, mi creencia limitante era que solo los niños ricos, la gente rica, podía ir a Europa. Entonces, más adelante, cuando yo estoy trabajando, estoy ganando buen dinero en mi empleo de construcción, tengo esta novia y esta novia ella ya ha ido a viajar y ganaba mucho menos que yo. Entonces dije, espérame, ¿cómo está funcionando la cosa ahí? Porque es que tú puedes ir de viaje a Europa cuando solamente los ricos pueden ir. Entonces ahí se rompió esa creencia limitante. Yo renuncié a mi trabajo y me fui de viaje a Europa por 6 meses. Estuve de viaje, conocí mucho y conocí a muchas personas, pero me di cuenta también que no es sustentable tener un empleo y pedir vacaciones, ir a conocer. O sea, tiene que haber otra manera, pero no sabía cómo funcionaba. Y pues mi papá, lo admiro mucho, tú lo conoces, me enseñó simplemente a trabajar, ¿no? Entonces, sabía que tenía que haber otra forma, pero no sabía cómo. Así que empecé en mi mente a buscar la manera y así es como llegan las bienes raíces a mí. Aprendo de las bienes raíces y entiendo el concepto de las rentas. Si tienes una propiedad, las rentas, te paga renta. Y si tienes un pago al banco, pues te queda un pedacito y eso lo multiplicas por muchas propiedades y listo. Y dije, de aquí soy. Entonces, las bienes raíces fue el vehículo que yo escogí para buscar la libertad financiera. Algo muy importante que tener es que yo tenía muy claro en ese momento era el por qué. Yo decía, yo no quiero que cuando yo tenga hijos, en ese entonces no tenía hijos, yo decía, yo no quiero que cuando yo tenga hijos, mis hijos me digan, tenemos una presentación, un baile o algo para que nos vengas a ver y yo decirle a mis hijos, no puedo porque tengo que trabajar. Dije, no, me rehúso a hacerlo, yo quiero estar ahí. Habrá momentos en los que no se pueda, pero yo quiero poder estar ahí
siempre que pueda y no quiero tener que decirle a mis hijos que no por el trabajo. Así que esa era una de mis razones más importantes para poder alcanzar esa libertad financiera. Así que empecé mi primer deal en las bienes raíces fue una mobile home, que es como una traila, que son muy comunes en los Estados Unidos. Y esta traila la compré, la remodelé y entonces ahí utilicé mucho de mi experiencia en la construcción. Entonces agarré un contratista, la remodelé y la vendí financiada. Entonces quiere decir que me dieron un pago, un enganche, y luego me estuvieron dando pagos con intereses. Justo vendo esa, me cae otra en la misma área, me cae otra trailer igual, la compro, la remodelo, la vendo, y esta segunda persona me da $10,000 de enganche en efectivo y me está pagando. Entonces, para este momento, yo tengo $10,000, me acuerdo de estar en mi carro, tengo $10,000 en efectivo, que yo jamás había visto $10,000 en efectivo. Y tengo 2 personas que me están pagando a mí mensualmente, sin yo hacer nada, más o menos como $400, $500, por decir $1,000 al mes, me estaban cayendo sin hacer nada por los próximos 4 o 5 años, y $10,000 en efectivo. Dije, estoy haciendo algo bien, voy por buen camino. Y todavía tenía mi empleo. Entonces después encuentro los multifamiliares, y estando en los multifamiliares encontré una propiedad de 10 unidades. Yo le ofrecí a la persona que se la compraba financiada $247,000. Le dije, te doy $12,000 de enganche y me la financias $1,000 al mes por los próximos 20 años. Estuve de acuerdo, 0% de interés, que es difícil de encontrar, pero lo logré. Entonces, ahí también compré esa propiedad. En Estados Unidos es muy común un concepto que se llama wholesale, que es donde tú pones una propiedad bajo contrato, que tú la vas a comprar y vendes tu derecho a comprar la propiedad. Entonces, así asigné varias propiedades en las que yo me ganaba una comisión, ¿no? Tú dices, oye, yo te voy a comprar la propiedad en 10, tú la vendes en 12 y te ganas 2, ¿no? Y al final tú no compraste la propiedad, tú simplemente fuiste el intermediario. Y así tuve la oportunidad de hacer ganancias de 5 dígitos, 6 dígitos en dólares. Entonces, gracias a Dios me fue muy bien. Y así remodelé esta propiedad de 10 unidades y la vendí y dupliqué mi dinero en 18 meses. Dupliqué mi dinero. Después es donde me asocio con quien es mi socio ahora. Nos asociamos y compramos una propiedad de 16 departamentos en McAllen, Texas. Ya trajimos inversionistas y fue nuestra primera, en inglés le dicen syndication, que es donde ya levantas capital de inversionistas y compras la propiedad de 16 unidades. Después compramos una de 32. En este momento estábamos utilizando compañías que ellos administraban. Nosotros le pagábamos un tercero para administrar nuestra propiedad. Nos frustramos mucho porque no hacían bien su trabajo y decidimos crear nuestra propia administradora para las propiedades. Y después 16, 32, 88, 279 unidades. Y así en cuestión de 5 o 6 años llegamos a 1,200 departamentos. En que nosotros somos dueños, los administramos con inversionistas. Están en el centro y sur de Texas. Y hemos tenido la oportunidad, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Es un buen negocio. Pues así es como... En esto que me platicas, tengo varias preguntas. ¿Dónde aprendiste a administrar 1,200 departamentos? ¿O fue a prueba y error? Sí fue a prueba y error. La cosa es que no empiezas con 1,200, ¿no? Empecé con los 10 y los 10 los administraba yo. Yo contestaba el teléfono, si algo se descomponía, a mí me hablaban, yo todavía estaba en mi trabajo. Esta propiedad, recuerdo que eran como 50 minutos de camino de donde yo vivía en San Antonio hasta la propiedad. Entonces, cuando te remodelaba una propiedad y alguien la quería rentar, pues allá iba hasta allá a enseñar la unidad. Entonces, a manera de yo hacerlo, fue que vas aprendiendo y vas escalando. Me ayudó mucho que yo trabajé de empleado. Entonces, a la hora que ya empezamos a contratar empleados, tenía ese conocimiento de qué es ser empleado
Y entonces eso me ayudó a empezar a crecer la propiedad y tener empleados. En el proceso de toda esta etapa de crecimiento, que fue un crecimiento no orgánico, fue un crecimiento muy apresurado, siempre en un crecimiento tan apresurado siempre van a nacer y caben errores. Pero ¿cómo eliges a un socio? La manera en la que mi socio y yo nos acoplamos muy bien es que somos muy diferentes, somos como yin y yang. Yo soy muy lógico, mi socio es muy emocional. Yo soy muy bueno con los números, soy ingeniero, mi socio es muy bueno con las personas, con las relaciones, tiene muy buen poder de convencimiento. Tenemos una ética de trabajo muy similar, valores de familia muy similares, eso aprendí que es muy importante. En su momento no lo sabía, pero ahora sé que es algo muy importante. Los valores que tenemos, que nos balanceemos, que tengamos diferentes talentos, diferentes habilidades y que nos complementemos uno al otro. Creo que eso es algo muy importante a la hora de escoger un socio y que las metas se alineen. Que las metas a donde quieran ir los dos estén alineadas. Eso también es muy importante. Sabes que ahorita me llama la atención, hace un poquito escuchando un podcast de gente que está en el mismo medio. El podcast creo que se llama Dimes y Billetes, se llama, de Maurice Dieck. Estaba entrevistando a Arturo Elías Ayub y le hace una pregunta que me llamó mucho la atención, que decía, a ver Arturo, ¿qué le recomiendas a todos los emprendedores para que empiecen con su emprendimiento? Y me llama la atención el comentario de Arturo cuando dice, primero que nada, que se hagan expertos en las finanzas, que sepan leer un estado de resultados, estados financieros, para poder empezar un emprendimiento, porque si no sabes de finanzas o de contabilidad, no te recomiendo que emprendas. Yo estoy totalmente en desacuerdo de eso. Hay algo de lógica y sentido en lo que dice, pero en este país en el que vivimos, el 96% de la economía que sostiene este país somos pymes. Y te puedo asegurar que de ese 96% de pymes empezaron su emprendimiento sin saber cómo leer un estado de resultados. Entonces creo que era muy... se me hace que acosador pedirle a un emprendedor que sepa leer un estado de resultados. Cuando lo que necesita un emprendedor, esto es algo personal, es valor, ser valiente. Y la única manera de ser valiente es teniendo miedo. Y enfrentar y pensar que estás apostando todo, tú vas a trabajar todo el día en un inicio, porque un emprendedor tiene un autoempleo. No se convierte en un empresario hasta que contrata gente mejor que él y va delegando todas esas funciones para que la empresa funcione sin él. Esa es mi definición de un empresario y un emprendedor. Ustedes empiezan solos, decides contactar a esta persona y lo haces tu socio. Había confines de las metas, de los valores y todo eso lo entiendo muy bien. Pero los negocios sin dinero son bien alegres. Habiendo dinero de por medio y dinero de verdad, cuando ya tienes 1,200 departamentos rentados, pues el ingreso ya es un ingreso de verdad, ¿no? de 6 dígitos. Es donde empiezan a surgir los temas. Oye, yo trabajo más que tú, yo hago más, yo vendo más, tú haces esto, yo descanso. ¿Cómo vas lidiando con eso, con tu socio, con tus colaboradores? ¿Cómo vas lidiando para que, a fin de cuentas, el colaborador vea al líder y lo va siguiendo? En realidad, los colaboradores son una copia del líder. ¿Cómo lidereas a tu equipo? Muy buena pregunta, y fíjate que sí estoy de acuerdo en lo que comentas de la entrevista de Arturo. Sí tuve la oportunidad de verla, de Arturo con Maurice, y sí estoy de acuerdo. Creo que nosotros precisamente somos un claro ejemplo. Cuando yo empecé este negocio, yo soy ingeniero, mi socio estudió construcción, y ninguno de los dos somos contadores. Entonces, hasta ahora la vuelta a los puros golpes es que aprendimos del lado de la contabilidad de eso. Entonces, pero pues ya avanzados, ¿no? Para liderear, fíjate que en cuanto al dinero, sí tuvimos desde un principio, mi socio y yo, ese acuerdo de que vamos a hacer 50-50. 50-50 en todo lo que entre. Entendemos que en algún momento tú vas a sentir que hiciste más, yo voy a sentir que hiciste más. Vamos a dejar eso a un lado, y eso lo recomiendo mucho, que lo dejen claro desde un principio, porque si lo quieren aclarar ya cuando hay dinero, una de las dos personas va a acabar sentida de que no, es que me tocaba más. Pero si lo dejan claro desde un principio,
sí va a haber situaciones en las que vas a decir, en esta me tocaba más, pero en la otra me tocaba menos, entonces ahí nos alivianan. Y se hace mucho más, se aligera mucho más la sociedad. Para liderar a nuestro equipo, digo, tenemos que liderar con el ejemplo, tenemos que, nosotros estamos ahí presentes, tenemos junta con nuestras administradoras una vez a la semana, las vemos, ellas nos hablan para cualquier cosa, digo, hay una persona en la que hay que hablar, que se reporta con nosotros y todo, ¿no? Pero nos hablan, tenemos esa comunicación con ellas, con las managers, con nuestros empleados, pero creemos que liderar con el ejemplo y que nos vean a nosotros bien, nosotros, porque al final él y yo lo decimos de broma, pero somos como papá y mamá. Y a veces la dinámica, como somos dos, funciona que la gente a veces ya nos conoce y saben qué pedirle a uno y qué pedir al otro, que es como papá y mamá, ¿no? Saben también cómo, si él me dice que no, si mamá dijo que no, entonces déjame le pregunto a papá, o al revés. Nosotros tenemos muy buena comunicación y sabemos, oye, me está hablando tal persona, ¿qué le decimos, no? ¿Qué le dijiste tú? Pero sí es bien importante que nos vean bien a nosotros y que si hay una discusión, uso el ejemplo nuevamente, como papá y mamá, que no nos vean pelear, que no nos vean discutir. Nosotros lo arreglamos y que nos vean bien en el frente, porque ellos al sentir que tienen un liderazgo fuerte, se me fue el nombre ahorita, no es la comunidad, es la cultura de la empresa. La cultura de la empresa permanece fuerte. Entonces es bien importante mantener esa cultura, porque al final creo que la gente, cuando quiere venir a trabajar contigo, es por la cultura. Muchas veces más que por el dinero, es por la cultura. Porque me dicen, me gusta cómo trabajan ellos, son jóvenes, traen buen rollo, ¿no? Como decimos. Y también cuando la gente se va, es por la cultura. Porque van a una mejor cultura y les deja de gustar la cultura en la que estamos. Totalmente de acuerdo. Sabes que hoy en día estas generaciones pues son muy diferentes a las generaciones con las que yo crecí, que somos casi la misma edad, y son las generaciones que nacimos y crecimos con el ejemplo y con el chaclazo. Si no te portabas bien y estaba mal, pues era el chaclazo, ¿no? Hoy en día ya pues, son casi intocables los jóvenes. Pero el tema del dinero me llama la atención porque ya no les llama tanto la atención. Ya no se quedan en una empresa si no se sienten a gusto. Y uno como líder en sus empresas, pues tienes que dar todo con el ejemplo. La gente se queda con la cultura de la empresa, se queda porque el líder les reconoce. Les reconoce sus éxitos y los fracasos les ayuda a sobresalir. Pero ayer platicábamos algo que a mí me parece muy interesante y que creo que son las dos columnas vertebrales del ser humano. Para que un ser humano tenga salud y sea pleno, tiene esas dos columnas vertebrales, que una es el trabajo y otra es su pareja o su hogar. Tienes que tener esas dos para mantenerte de pie siempre. Cuando en el trabajo te va mal y te despiden, llegas a tu casa y tu esposa te dice, ¿qué pasó? Pues me despidieron y todo un mal día. Y no pasa nada, siéntate gordo, te voy a hacer un huevito con jamón, tortilla de harina y se pasó todo. Mañana vemos cómo solucionamos eso. Pero hoy no pasa nada. A diferencia, en viceversa, cuando en tu trabajo, cuando en tu casa te peleas, te divorcias, que hoy día es mucho más común los divorcios en los jóvenes, pero gracias a Dios al día siguiente tienes que levantarte, meterte a bañar, irte a un trabajo donde te reconocen, donde que aceptan, donde te aplaude, donde te estima. Y esas son las dos columnas vertebrales que sostienen al ser humano. Creo que lo demás es secundario, eso es lo primario, ¿no? Entonces, el poner el ejemplo en tu empresa con esa cultura que van instruyendo día con día ustedes como socios en su empresa, pues es el mayor ejemplo que pueden tener ellos como colaboradores. La otra parte muy importante y que me parece, yo creo que también muy delicada, ¿cómo le haces para convencer a alguien que invierta en ustedes? Porque está dejando mucha gente su patrimonio en manos de alguien que a veces no conoce. ¿Cuál es el speech o cuál es la razón por la que la gente crees que invierte con ustedes? Creo que la razón por la que
los inversionistas deciden invertir con nosotros, primero invierten en ti y después invierten en el proyecto. Necesitan hacer las dos cosas. Es como el jinete y el caballo. Necesitan ver que las dos cosas funcionen bien. Fíjate que yo encontré que es más probable que invierta en ti, al menos en Estados Unidos y en el mundo de las bienes raíces, es más probable que invierta en ti una persona que ya sabe de bienes raíces y no te conoce, a una persona que te conoce y no sabe de bienes raíces. Eso es algo, cuando yo empecé a levantar capital, pues yo le hablaba a las personas que yo conocía que yo creía que tenían capital o tenían capital que a lo mejor podían invertir, pero como no conocían el proyecto, no estaban familiarizados con las bienes raíces, no invertían. Y después tenía conversaciones con gente que me los acaban de presentar, una o dos pláticas, les presentaba el proyecto, pero están muy familiarizados con las bienes raíces. Ándale, ahí está. $100,000, $200,000, como si nada. Pero porque ya están familiarizados. Entonces creo que es muy importante, al menos cuando estés levantando capital, que la persona con la que estés hablando ya conozca de la industria para la que tú vas a utilizar el capital. Sí, también es importante que te conozcan, que sientan tu energía, que sepan de ti. Mientras más te humanices, te presentes con un inversionista con el que estuve, fui a desayunar con él la vez que lo conocí. Ya habíamos hablado por teléfono algunas veces, pero cuando lo conocí me tocó llevar a mi hijo porque la guardería cerró, tuvo un problema de plomería y entonces me dijeron no le podemos recibir al niño. Yo tenía la junta con el inversionista, lo llevé, invirtió $500,000. Pero creo que de verdad le adjudico un poco esos $500,000 a mi hijo, porque me humanizó. Me vio que yo estaba ahí con mi hijo, es papá, o sea, fue una persona normal, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante también que te vean como un ser humano y no simplemente como como el gran empresario, ¿no? Sino que vean que eres un humano. Entonces invierten en las dos cosas. Invierten en el jinete, invierten en el caballo, que conozcan el proyecto, que lo presentes bien y al final pues tienes que tener un track record, tienes que tener no sé, el récord de lo que has hecho, ¿no? Enseñarles lo que has hecho en el pasado, cuánto has dado de rendimientos a tus otros inversionistas, incluso si ya tienes un poquito de track record, que ellos puedan, oye, aquí hay otro inversionista, si quieres háblale por teléfono y pregúntale cómo le fue. Entonces esa referencia también puede ayudar mucho. Así es como hemos podido. Algo que ayuda mucho en los Estados Unidos es que muchos de los inversionistas que invierten en bienes raíces es para los beneficios fiscales. Muchos de ellos buscan más que nada el beneficio fiscal, más que el rendimiento y todas las otras cosas. Y lo encuentran a través de los contadores. Entonces nosotros tenemos buena relación con contadores y los contadores nos mandan a los inversionistas y nos dicen, oye, aquí hay una persona que quiere invertir, necesita los beneficios fiscales y ya hay la confianza con el contador. El contador tiene la confianza conmigo, entonces se crea la relación mucho más rápido que si fuera desde cero. Creo que ahí, o si no, corrígeme, creo que el nicho del negocio para crecer a gran escala este negocio es crear alguna academia de ir educando a la gente en el tema inmobiliario, en las finanzas, que es lo que menos la gente tiene. Hay mucha gente que lo único que tiene es dinero, pero no tienen esa educación financiera y esa educación de conocer el tema inmobiliario para poder comprender un proyecto que tú llevas. ¿Qué han hecho ustedes para educar a la gente y a los próximos Go Street? Estamos arrancando una academia financiera que se llama El Capitán. Yo soy piloto, me encanta la aviación, entonces de ahí surge el personaje El Capitán y por eso nombrarle así, con muchas referencias a la aviación, para que tus finanzas despeguen, ¿no? Estamos formando una academia financiera para enseñar a la gente cambiar su mentalidad acerca del dinero, número uno, porque si simplemente le enseño a alguien cómo comprar una casa y cómo hacer una remodelación y venderla, cuando les llegue el dinero, la ganancia, se lo van a malgastar otra vez porque no han cambiado su mentalidad acerca del dinero. Eso es muy importante. Después, educación financiera y después acción masiva. ¿Cómo tomar acción masiva?
te platico un poquito de cómo nació esto y a quién le hablo yo en mi mente, a quién le hablo yo. Cuando te platicaba que renuncié a mi trabajo, yo estuve utilizando mucho las tarjetas de crédito en Estados Unidos, te las dan como pan caliente. Entonces yo llegué a tener como $30,000 de deuda de tarjetas de crédito al 25-30% de intereses. Entonces, como te podrás imaginar, llegó un momento que me estaba comiendo los intereses. Entré a un programa y ya lo pude pagar a la vuelta de 2-3 años, pero llegué a ese punto porque no tenía educación financiera. Recuerdo un momento en el que le tuve que cobrar a mi papá que le había prestado $140. Imagínate que $140 hacían diferencia en ese momento de mi vida. $140. Gracias a Dios ahorita la cosa es diferente, pero en ese momento, esa es la última vez que recuerdo que mi papá me dio así. Yo creo que habrá sido hace como unos 10 años. Y fue un momento importante en mi vida porque fue en algún momento que toqué fondo de que estaba ahogado y salí. Entonces yo me eduqué, leí libros, fui a conferencias y todo, pero lo hice a como Dios me dio a entender. Yo hubiese querido que hubiera alguien que me hubiera explicado, oye, hazle así, así te puedes salir de tarjetas de crédito, así puedes empezar a invertir, así puedes empezar a ahorrar. Yo no tenía ni $1,000 ahorrados en la cuenta. Imagínate, ganaba $60,000-70,000 al año, muy buen empleo, y no tenía ni $1,000 ahorrados en la cuenta porque no tenía educación financiera. Entonces, yo en esta academia, yo en mi mente le estoy hablando a ese Mauricio de hace 10-12 años que no sabía, que ganaba buen dinero en los Estados Unidos y que no sabía cómo, y que claro que hablaba inglés, pero me hubiera encantado que alguien en español me lo enseñara. Nuestra academia es totalmente en español, es enfocada a los latinos, no exclusivamente a los latinos en Estados Unidos. A los latinos en Estados Unidos les acomoda todo lo que enseñamos por lo de las bienes raíces y todo, porque nuestra experiencia es en los Estados Unidos. También le aplica a cualquier hispanohablante, pero es para los latinos totalmente en español, que están haciendo buen dinero, que quieren aprender, que quieren cambiar su mentalidad acerca del dinero y al final que quieren alcanzar la libertad financiera. ¿Para qué? Para pasar tiempo con sus hijos, con su esposa, viajar, conocer el mundo en sus propios términos, en su propio tiempo, a la hora que ellos quieran, como ellos quieran, sin tener que pedirle permiso a nadie. Creo que hay varias cosas que me llaman la atención de esta academia, porque hablas primordialmente de una libertad financiera, pero creo que si el latino que gana buen dinero allá, y a veces el latino que está allá ilegalmente, invirtiendo en fondos privados como los de ustedes, creo que hasta podrían tener algún privilegio para estar legalmente ya en el país como un inversionista. Creo que también podría estar por ahí otra llave para abrir otra puerta, ¿no? Es otra avenida, es correcto. Digo, con el caveat de que no somos abogados de inmigración, ¿verdad? Pero sí ayuda. Hay muchas maneras que incluso gente que no está legalmente en los Estados Unidos o no tienen la residencia ni son ciudadanos, pueden invertir. Realmente lo que dice la ley es que no te puedes pagar. O sea, tú puedes invertir, comprar una casa mientras que tú no te pagues y que tú no seas directamente el administrador o sea, tú no trabajas para la inversión, no pasa nada. Entonces, nosotros administramos la inversión. Tú puedes invertir tu dinero, ponerlo a trabajar. Entonces, sí, definitivamente es una manera que se pueden beneficiar o que no les puede perjudicar en su estatus migratorio al estar invirtiendo. O sea, el estatus migratorio no debe ser un impedimento para que ellos puedan invertir en bienes raíces, en cripto, en la bolsa de valores. Esto también podría funcionar para mexicanos que vivimos en este país y queremos tener alguna inversión en Estados Unidos. ¿Podría funcionar? Sí, totalmente. Hemos tenido fondos en México que invierten en nuestras propiedades en Estados Unidos. Usualmente la meta del mexicano que quiere mandar dinero a los Estados Unidos es para que se quede, porque si empiezas a moverlo a través de la frontera, pues entonces entra un tema fiscal. Pero sí, totalmente. Hemos traído fondos de México a invertir en nuestras propiedades en los Estados Unidos
y muy bien. Bueno, me platica pues las historias más bonitas de todo. ¿Qué pasa en un negocio en el que no resultó lo que se planeó y se pierde el dinero? ¿Qué le dices a un inversionista en ese momento? Es correcto, sí, no todas, unas se ganan, unas se pierden. Pues me ha tocado decirle tuvimos una propiedad que compramos con una tasa de interés variable hace 3 años, cuando las tasas de interés estaban muy bajas, y la compramos con una tasa de interés variable, y en ese momento cuando la compramos estábamos pagando un 4%, acabamos pagando casi un 10%, y obviamente pues eso mató la inversión, ya no pudo pagar, y tuvimos que dejar de hacer los pagos al banco porque ya no solventaba la propiedad para eso, así que tuvimos que vender las propiedades a la cantidad del préstamo, y se perdió el dinero de los inversionistas. Digo, todo fue hay todos los documentos legales fue una inversión, ¿no? El dinero no se prestó, el dinero no se debe de regreso. Pero cuando tienes la plática con los inversionistas, pues les tienes que explicar exactamente qué fue lo que pasó. Es muy importante que comuniques qué es lo que está pasando, no simplemente todo está bien, todo está bien, todo está bien, se perdió el dinero. No, oye, las cosas no están bien, nos subieron los intereses, no nos está dando para pagar, no nos está dando para pagar, ya le dejamos de pagar al banco, oye, ya nos están hablando que estés comunicando constantemente lo que está pasando para que cuando llegues al punto en el que se perdió el dinero, ¿sí? Ellos sepan, oye, pues sí, me comentó todo lo que estaba pasando. Llegamos a un punto también en el que lo podíamos haber salvado si traíamos más dinero, pero llegó un punto en el que ya no era redituable que le metiéramos más dinero bueno a dinero malo, ¿no? Ahora, el inversionista desde un principio sabe, en sus contratos se le explica que hay un riesgo. Exacto. Todo inversionista sabe que siempre hay un riesgo. Yo creo que aquí muchas veces toca que se acerca gente, y me toca estar en mesas escuchando donde te aseguran una tasa de rendimiento, y asegurar una tasa de rendimiento, pues mejor no me pasetes, y es de la manera que va a estar seguro. Pero en fondos privados asegurar una tasa es complicadísimo, ¿no? En Estados Unidos pues el tema legal creo que es un poquito muy más eficiente que en México. Es muy claro, muy transparente. Tú ofreciste esto y esto es lo que tienes que darte. Entonces también se apoya con despachos legales que formulan todos los contratos donde quede protegido. Lo que se busca es que quede protegido el inversionista principalmente. Y te toca inversionistas que ya estén con más experiencia, que te exijan cosas que un inversionista no aún no exige. Sí, a veces sí te toca algún inversionista que más que nada al principio, te piden más información, quieren saber más a detalle, quieren ver tu hoja de cálculo de cómo analizaste la propiedad. Sí, más que nada al principio, ya una vez que está echada a andar la propiedad y ven que sí sabes lo que estás haciendo, te dejan en paz. A veces nos ha tocado que un inversionista que invirtió $25,000 está duro y dale, pregunte y pregunte, y el inversionista que invirtió $500,000, no. Sí, eso yo creo que pasa de todos lados. ¿Hay algún ticket mínimo en el fondo de ustedes para invertir? $100,000 es normalmente el ticket mínimo. Mauricio, platícame, ¿a dónde quieres llegar con esa cadena? Me encantaría ayudarle a la mayor gente posible, los latinos que estamos. El español es el segundo idioma más hablado en el mundo, entonces hay muchísima gente. En algún momento sí me gustaría estar en algún escenario, compartir escenario. He tenido la oportunidad de compartir escenario con Tony Robbins, es uno de mis mentores. Entonces sí me gustaría estar en un escenario, pero no por el reconocimiento que hablábamos, por ayudar. Donde me pueda parar, donde ayudar a más gente y ayudarlos a que cambien su mentalidad acerca del dinero y cambien su vida, eso es lo que quiero hacer, ayudarle. Y si le ayudo, si al final le ayudo a una persona, le ayudo a 100, le ayudo a 1,000,000, los que sean, yo con ayudarle a alguien estoy contento. Eso es lo que quiero hacer. ¿En dónde te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Cómo te encontramos en Instagram, en TikTok, Facebook? ¿Cómo encontramos a Mauricio Rox? Para encontrarme en redes sociales pueden ir a Instagram, Facebook o TikTok.
El Capitán AF, como Academia Financiera, El Capitán AF, y ahí pueden encontrar nuestras redes. Ahí estamos constantemente poniendo reels, historias para que vean. Si nos quieren contactar también, mándenos un mensaje. Ahí está nuestro libro electrónico que tenemos ahí. Es un libro gratis en donde yo cuento cómo yo alcancé la libertad financiera y cómo ustedes también pueden hacerlo. Así que, por favor, mándenos un mensaje y con mucho gusto les mandamos una copia del libro. Ahora, Mauricio, siempre al final de las entrevistas les hago una pregunta a todos mis entrevistados. Si tuvieras la oportunidad de escribir un post en Instagram que te leyera todo el mundo, ¿qué escribirías? Mantén a Dios en primer lugar. Él te va a llevar a lugares donde nunca soñaste. Mauricio, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, de tu emprendimiento, de tu empresa, de lo que haces hoy, de esta gran academia que emprendes, que creo que es muy necesaria hoy en día para todos los chavos que quieren emprender, que quieren invertir y que quieren aprender a tener esa libertad financiera que las redes sociales hoy en día nos da la facilidad y la rapidez de verlo al instante, lo que puede suceder con el esfuerzo y disciplina de un ser humano para poder estar en esos lugares en los que los youtubers, los influencers lo suben, y esa es la inspiración de la gente hoy en día. Te lo agradezco de todo corazón. Tengo una relación de muchos años contigo, con tu familia, con tu hermano Arturo, pues es uno de mis amigos de toda la vida. Te agradezco esta oportunidad de estar aquí con nosotros, de compartir con nuestra comunidad. Pues muchas gracias otra vez. Te agradezco, Juanjo, la oportunidad de compartir todo esto con tu comunidad, con tu audiencia. Es un honor, la amistad, ya sabes, por muchos años, y es un honor poder estar aquí y verte con todos tus triunfos. Es un gusto. Muchas gracias. Amigos, esta fue una entrevista más de Negocios de Veras. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Les encargo sus estrellitas en Spotify y en YouTube. Inscribirse allí, suscribirse en la plataforma de nosotros. Muchas gracias, hasta luego.